Bueno, pues oficialmente, muy buenas noches y Dios les bendiga. Quiero agradecerles, ¿verdad?, por haberse dado cita a este taller del certificado de la Academia Avivemos bajo el tema de familia, el tema cómo involucrar a las familias. Sabemos que el mes pasado estuvimos brindando la primera parte de este taller y hoy pues estamos dando continuidad. Aquellos que se estén conectando hoy por primera vez y que quizás no hayan tomado la primera parte, que no cunda el pánico porque está grabado, está disponible en el canal de la Iglesia Evangélica Wesleyana de Santurce. Si usted necesita, me puede contactar por el chat. Al teléfono que lo voy a escribir 787-717-4317 para que lo tenga de referencia y con mucho gusto le podemos hacer llegar el enlace si usted prefiere también mantener comunicación con nosotros a través de correo electrónico, ¿verdad? Compártanos el mecanismo por el cual prefiere estar en contacto, pero puede tomar la primera parte. De igual manera, siempre enfatizamos que la Academia Avivemos en origen está disponible en una plataforma en la cual usted se puede inscribir y tomar no tan solo este tema de familia, sino tomar otros temas como Cosmovisión en Cultura, que el año pasado para eso de verano dimos la primera parte de ese certificado. Y en línea usted puede tomar el certificado con la conveniencia que es el día y a la hora que usted prefiera. Así que si tiene dudas en cuanto a eso, pues también nos puede contactar y con mucho gusto aclaramos. Veo por ahí que se conectó alguien que está registrado como N. No sé si desea quizás escribir en el chat quién nos acompaña hoy o si quiere abrir micrófono o cámara, como prefiera. Eh, pero de lo contrario, pues vamos a dar comienzo a el taller en el día de hoy. Así que hoy, vamos a ver por aquí. Muy bien, vamos a estar viendo este breve video. Como yo mencioné, este taller originalmente está en una plataforma que contiene videos. Lo que hemos hecho es descargarlo para beneficio de aquellos que se les hace difícil el proceso de inscripción y de acceder a la plataforma, etcétera. Quien nos va a hablar, si mal no recuerdo, es Arisa del Ministerio 1 de 50. Usted puede buscar esa organización en línea, así mismo. 1 de 50 está disponible la información tanto en inglés como en español. Es un ministerio que se enfoca, ¿verdad?, también en capacitar niñez, líderes de niños, líderes de jóvenes, etcétera. Veamos este breve video. Bueno, estamos aparentemente teniendo un poco de dificultad con el video. No se escucha el audio, pero básicamente era una bienvenida, nos presentaba a ella, ¿verdad?, que es parte de la que diseña el contenido. Así que voy a pasar a lo próximo. Y Raquel Pacheco, que la veí por ahí. No, la vi. Ok, bueno, pues vamos acá a entrar de lleno a lo que es el taller, pero básicamente lo que queremos es dar la idea de que este contenido, ¿verdad?, no es propietario mío, no fui yo quien lo desarrollé, está en una plataforma, hay una organización que es la que desarrolla el contenido quizás incluso en su origen pueda ser en inglés, ha sido traducido y se le pone, ¿verdad?, eh, el contenido luego en las, las palabras, el voice over en español para beneficio de nosotros, etcétera. Pero mirando esta imagen que tenemos en pantalla, vemos una familia. Y quizás una pregunta que nos podemos plantear con el tema que nos atañe en el día de hoy es, ¿cómo son las familias de nuestra comunidad? Un poquito hablando con Ramonita, antes de dar comienzo,
me comentaba, ¿verdad?, de los titulares de las noticias y cómo a veces esos titulares terminan de alguna manera u otra nosotros como iglesia involucrándonos para atender las diversas situaciones de índole social, económica, emocional que atañe a las personas de nuestra comunidad. Si pensamos, ¿verdad? Y vemos esa imagen, ahí vemos quizás un papá, una mamá, vemos niños, vemos por lo menos 4 niños, pero lo cierto es que en la composición familiar en Puerto Rico, las estadísticas nos dicen que no necesariamente este es el retrato habitual, que en muchas ocasiones quizás las familias son compuestas por una familia donde papá o mamá están ausentes, donde quizás quienes están desempeñando el rol de la persona que está criando sean abuelo o abuela o un encargado. Vemos ahí una composición familiar de 4 niños, pero vemos, ¿verdad?, que hoy día quizás ya no tantos hijos se tienen. Eh, Así que pues podemos ver que no necesariamente el cuadro típico de lo que nosotros pensaríamos que es una familia, según a veces lo vemos en la película y demás. Y cuando empezamos a profundizar y empezamos a ver los titulares de las noticias y con los que han sido muy lamentables en días recientes, vemos situaciones tales como niños que están lamentablemente viviendo en condiciones, vamos a llamarle infrahumanas, y estamos diciendo en Puerto Rico, niños que a Ujú. veces están pasando hambre, niños que a veces no están bien aseados o no tienen condiciones salubres a su alrededor, niños que están viviendo violencia intrafamiliar, ya sea que ellos, ¿verdad?, están siendo agredidos, ya sea emocional, verbal, físicamente, pero también que están atestiguando, están siendo testigos de violencia doméstica entre papá o mamá o los distintos miembros de la familia. Todo este tipo de situación, ¿verdad? Cuando nos preguntamos cómo son las familias de nuestra comunidad, vemos familias que están viviendo en constante ajoro, porque quizás no es como en generaciones previas donde quizás mamá se quedaba como mamá de llave, pero papá salía a trabajar y buscar el sustento, sino que quizás a veces ahora, como decíamos, solo hay un padre o una madre en la familia y tiene que trabajar para sostener la familia. Esto provoca, ¿verdad?, que en algún sentido los niños sean quienes se vean también afectados por todo esto. Así que estamos mencionando una variedad de situaciones, pero cuando decimos cómo son las familias de la comunidad, estamos viendo cómo se pueden estar viendo afectados los niños, pero ¿y qué tal esa relación entre esposo y esposa? Habrán conflictos, peleas matrimoniales, divorcios, ¿verdad? Um, Todo este tipo de situación pudiéramos incluso, aunque hemos hablado de lo que es la familia per se, pero ¿qué otros factores externos podemos ver que también están empezando a influir en la dinámica familiar? Y bueno, en eso rápidamente podemos pensar en la tecnología. Cuando pensamos en la tecnología, el celular, la computadora, la tablet, cada uno hoy día tiene un dispositivo, están constantemente conectados al dispositivo, pero quizás desconectados de la familia, ¿verdad? En lo que viene siendo las relaciones interpersonales. Y obviamente esto ha provocado unos retos. Usted habrá visto titulares recientes donde se están pasando legislaciones en ciertos países alrededor del mundo donde se le está básicamente prohibiendo a niños hasta cierta edad, incluso hasta la adolescencia, el tener acceso a estos dispositivos porque están viendo, ¿verdad?, los impactos que esto está trayendo. No tan solo esto, vemos, y quiero compartir eso, sé que estoy elaborando y me estoy deteniendo un ratito en esto porque no siempre nos sentamos a pensar o considerar cómo son las familias en nuestra comunidad. Y un nuevo componente es el tema de la inteligencia artificial. Y este componente está trayendo que entonces empecemos a ver historias como una que sucedió el año pasado, donde un joven de unos 14 años de edad, un adolescente que tenía autismo, empieza a interactuar con una aplicación que se llama Character AI y cómo entonces a raíz de su interacción, su primera, vamos a llamarle experiencia amorosa fue enamorarse de un bot, por así decirlo, por un agente, algo creado dentro de esta misma aplicación Character AI. Hoy día, obviamente, se han empezado a poner salvaguardias a raíz de ese tipo de situación.
También el año pasado vimos un hecho muy lamentable donde un joven, estoy hablando ya un universitario, digamos, acabado de graduar de ciencias de computación, los últimos meses de su vida, con quien más interactuó fue con inteligencia artificial y la noche que él decidió quitarse la vida, con quien chateó, por así decirlo, con quien se comunicó, fue con la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial no, no lo disuadió de tomar la decisión de quitarse la vida. Al revés, lo animaba y solo en pocas ocasiones y muy tímidamente le decía, pero busca ayuda. Y al final, pues lamentablemente, este joven eh, decidió quitarse la vida. Así que estamos hablando, estoy mencionando, ¿verdad? Cómo también la inteligencia artificial, cómo también la tecnología está empezando a influir en lo que son los miembros de la familia, las familias, las dinámicas familiares, porque pues si nos hacemos la pregunta, ¿cómo son las familias de la comunidad? Par de las preguntas adicionales que nos podemos hacer es, ¿están experimentando las familias de nuestra comunidad problemas financieros? ¿Están experimentando las familias de nuestra comunidad dificultades en términos de condiciones de salud mental? ¿Y cómo nosotros estamos siendo una respuesta a todo esto? Así es que veo por aquí que se han integrado algunas personas. Denise, bienvenida al taller, qué bueno que te pudiste unir, eh, y a todos los demás que están conectados. Bueno, pues continuamos. Entonces, poniendo eso como trasfondo, ahí les planteo precisamente las preguntas que hasta ahora he ido haciendo. ¿Cómo es la vida cotidiana? El corre y corre de llevar a los nenes a la escuela o a las prácticas de deporte, o incluso cuidado de algún familiar encamado o algún familiar con una enfermedad catastrófica, porque sabemos que en Puerto Rico el contexto específicamente tenemos muchas personas con condiciones catastróficas y específicamente una población que cada vez más ¿verdad? Tiene adultos mayores que requieren un cuidado. Mire la pregunta ahí, ¿qué cuestiones prácticas abruman a la familia? Esta pregunta ya la mencionamos, ¿cómo es su matrimonio? ¿Hay problemas entre el esposo y la esposa? ¿Cómo les va a los padres con sus hijos? ¿Están teniendo problemas de disciplina? ¿Cuáles son sus problemas financieros o económicos? ¿Qué otros problemas comunitarios están afectando a la familia? ¿Puede usted añadir alguna pregunta que le viene a la mente que quizás no hemos planteado? Bueno, la idea es esa, que nos vayamos haciendo preguntas de cómo son las familias de nuestra comunidad, porque teniendo eso claro, también nosotros vamos a poder ver cómo, como iglesia y como siervos de Dios podamos ser respuesta ante las diversas situaciones que están experimentando. Así que vemos ahí esa foto, ¿verdad? Familiar, familia aparenta estar muy felices, etcétera. Pero queremos ahora saber, y ahí ponemos una foto que es un corazón y está como en un rompecabezas. Y queremos hacernos la pregunta, ¿qué será lo que está en el corazón de Dios en relación a las familias? ¿Por qué decimos eso? Porque cuando acabamos de describir todo lo que estamos describiendo, y obviamente no queremos solamente quizá reflejar lo negativo, habrá sí familias, ¿verdad?, que tienen su núcleo familiar completo, que están en etapas felices, hay un balance, hay una rutina, están saludables, o sea, ¿verdad? Ese panorama también pudiera estar. Pero queremos saber qué es lo que está en el corazón de Dios, porque mucho de lo que hemos descrito, ¿verdad?, de las situaciones, no necesariamente es lo que está en el corazón de Dios para con las familias. Así es que eh, veamos, déjenme ver, vamos a hacer esta pregunta, ¿cierto o falso? Las familias han sido diseñadas para ser la influencia espiritual número uno en la vida de los niños. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. Ahí me dicen que sí y veo que hay conectado
un Samsung, pero no sé quién es, no sé si se puede identificar o puede escribir en el chat. En el diseño original, pues era la familia es, decíamos en otra iglesia, la familia es una institución donde el individuo toma formación. Así que se espera que eso sea donde se forme, ¿verdad? Ese niño desde que nace. Exactamente. Y mire, lo que yo acabo de hacer ahí es que, si se acuerdan, había como un corazón con un rompecabezas y decimos que es lo que está en el corazón de Dios. Bueno, pues la realidad es que es en la palabra de Dios que podemos buscar qué es lo que está en el corazón de Dios. Y ahí tenemos 5 citas bíblicas. Yo le voy a pedir a alguien que por favor busque esa primera cita bíblica, Génesis capítulo 2, versículos del 23 al 24 y que quizás pueda dar lectura. Pues que hay que buscarlo en otra aplicación que no sea en la que estamos viendo esto. Así que vamos para allá. Es un Yo voy a detalle. O si tiene su Biblia impresa, si no, yo lo puedo buscar, pero lo quiero, ¿verdad? Que fomentar la participación. Exacto. Génesis 2 23 al 24. Correcto. 2 23 24. Déjame ver si logré conseguirlo. Génesis 2 23 24. Eh, me lo trajo todo en inglés. Mm, Pues no sé. Alguien más que la busque, por favor. La tengo. Ok. adelante. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muy bien. Así que fíjese que lo que está en el corazón de Dios para la familia desde el inicio, y a veces que tenemos que volver al fundamento, es que se forme un núcleo familiar donde hay un varón y una hembra. Mm, Eso parece algo tan sencillo, pero nosotros sabemos que hoy en día puede ser controversial porque se ha querido redefinir o reconceptualizar y decir, no, nosotros tenemos un mejor plan de lo que Dios diseñó. Yo creo que puede ser 2 varones o pueden ser 2 mujeres y se puede establecer un núcleo familiar. Pero la realidad es que lo que Dios diseñó, la forma que Él entiende y lo que está en su corazón es que una familia, ¿verdad? Debe formarse entre un hombre y una mujer. Así que yo no creo que hoy tengo que elaborar eso mucho, yo creo que todos los que estamos aquí conectados creemos eso, pero es importante que cuando salgamos a la comunidad, ¿verdad? También como parte de ese llamado que Dios nos dio de ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos. Hacer discípulos implica enseñar a la gente lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios establece cómo se deben de formar las familias. Alguien que me busque, por favor, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 7. Y quizás ahí usted puede ir, ¿verdad? Ya previendo que el próximo que vamos a pedir es el Salmo 78, 3 al 7, Proverbios 22, 6 y Efesios 6, 1 al 4. Y nuevamente queremos fomentar la participación, así que en la medida que usted pueda hacerte partícipe, vamos a hacerlo más dinámico. Tengo disponible Deuteronomio 6, 4 al 7, Denis, por aquí. Adelante, Denise. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Muy bien, gracias, Denise, por dar lectura a esa palabra. Y bueno, ya usted ve lo que dice ahí. Hay un solo Dios verdadero y nos invita a que le debemos amar con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. De hecho, en el taller pasado hicimos alusión también a este versículo. Es clave porque es en este versículo que establece
que son los padres en el núcleo familiar los que deben discipular a sus hijos. Ahí dice, ¿verdad? Y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿De qué cosas? De las palabras que Dios nos ha mandado y que estarán en nuestro corazón. Así que es el trabajo, la función de papá y mamá en ese núcleo familiar que le llamamos matrimonio, quienes deben instruir a los niños. ¿Y cuándo es que esto debe suceder? Bueno, dice ahí, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así es que es importante esto porque ¿verdad? Según nosotros, y veo, ¿verdad? Que todos los que estamos conectados, obviamente, pues somos líderes en alguna capacidad, ya sea somos líderes de jóvenes, líderes de evangelismo, de misiones, líderes de educación cristiana o en alguna otra capacidad. Y eh, nosotros como iglesia tenemos que pensar cómo podemos proveerle herramientas a los padres y a las madres para que ese texto que está en Deuteronomio capítulo 6 se pueda tornar una realidad. Y del saque tenemos que tener claro lo siguiente, y esto lo hemos dicho en talleres previos, que para tú poder discipular, primero tú tienes que ser un discípulo. ¿Ok? Así es que obviamente tú primero tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Tú primero tienes que cumplir con el requisito básico y mínimo que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, una vez tú amas a Dios, ahí es donde ya tú estás listo para poder compartir la palabra de Dios con tus hijos. Entonces, en ese proceso, ¿por qué es importante? Porque nosotros como iglesia vamos a poder influir lo que pasa en casa. Pero lo cierto es que la semana tiene 168 horas. ¿Cuántas horas pasamos en la iglesia? Y eso es, como diría en inglés, food for thought, es para pensar, porque en el contexto de Puerto Rico, antes me dicen generaciones previas, como mis padres, que en Puerto Rico 7 días a la semana había culto en la iglesia. Hoy día ya no necesariamente es así. O sea que quizás si comparamos generaciones previas y hacemos esta misma pregunta, ¿cuántas horas pasa un niño o un joven en la iglesia? Pues podremos contestar mucho más cantidad de horas que lo que contestaríamos hoy día, donde en ocasiones las estadísticas nos dicen que el niño o niña quizás va a pasar 1 o 2 horas en la semana en la iglesia. Pero la realidad las estadísticas incluso también nos mencionan que los niños o los jóvenes quizás van a la iglesia una vez cada 3 semanas. Entonces, ¿qué sucede? Que la fe viene por el oír y el oír la Palabra palabra de de Dios. Dios. Pero si no están pasando mucho tiempo escuchando la palabra de Dios. Pero mira lo distinto que propone aquí Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 7. ¿Qué es lo que establece? Que se las van a repetir. ¿Quién? Papá y mamá. En la casa. Ahí no dice que es el pastor ni el maestro de educación cristiana, es los que están en la casa, y dice que vamos a repetirlo andando por el camino y al acostarte, ¿verdad? Y yo quiero dar algunos ejemplos. Mi hermano, pues vive en Ohio. Bueno, yo no tengo todavía el privilegio de ser madre, sí soy madre espiritual, pero no biológica, pero tengo 2 sobrinitos que estoy viendo su proceso de crianza. Uno de ellos tiene 11 años, el otro acaba de cumplir también 9 años. Y mira lo que dice ahí, andando por el camino. Pues andando por el camino, cada mañana cuando mi hermano o mi cuñada llevan a los nenes a la escuela, le hacen la pregunta, ¿por qué vamos a orar hoy? Ah, pues vamos a orar porque por el trabajo de mami o porque tengo un examen. O incluso a veces van por el camino y ven que hay un problema en la carretera, llámese un accidente o lo que sea. ¿Y ellos qué hacen? Oran. ¿Por qué? Porque papá y mamá le están enseñando que andando por el camino, Dios anda con nosotros, podemos invitar a la conversación, podemos orar y presentarle nuestras peticiones al Señor. Ahí menciona también, y al acostarme y cuando me levante. Bueno, pues una de mis experiencias como niña, eh, cuando me acostaban a dormir, mi mamá iba a mi habitación y cuando tanto yo como mis hermanas nos íbamos a acostar, hacíamos una oración y mi mamá nos recitaba el Salmo 4.8, que quizás algunos de ustedes se saben de memoria. ¿Cuál es ese salmo? Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces,
Les estoy dando estos ejemplos prácticos para que usted vea, porque ese versículo yo no me lo aprendí con una maestra de educación cristiana en la iglesia. Hay otros versículos que me aprendí en escuelas bíblicas de verano, en escuelas bíblicas dominicales, pero hubo un aprendizaje que se dio en mi casa y fueron mis padres quienes me lo enseñaron. Entonces, eso es lo que necesitamos, darle herramientas a los padres, a las madres, a los abuelos, a las abuelas, a los encargados, para que podamos con las nuevas generaciones continuar haciendo esto. Muy bien. Vamos entonces a pasar al próximo, que sería Salmo 78, versículos del 3 al 7. ¿Habrá alguien que me ayude dando lectura a esta porción? Ramonita por aquí. Adelante. Salmos 78, 3 al 7. Lo voy a leer en Reina Valera. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Ahí dice mucho, ¿verdad? Y nada, ahí le puedo decir lo siguiente. Yo en los últimos semanas o meses he estado bien metida en lo que son los salmos. Generalmente, ¿verdad? Pensamos que los salmos los escribió la mayoría, y de hecho la mayoría los escribió David, pero este salmo en particular lo escribió Asaf. Hay 10 salmos que los escribe Asaf, que era, ¿verdad? También durante el tiempo de David. eh, y luego le invito a que busque los salmos de Asaf porque va a ver que hay un tema común en donde Asaf normalmente va a mirar la historia de Israel, del pueblo de Dios, y también va a mirar hacia el futuro a las generaciones. Es bien importante y voy a decir saludable que hagamos ese ejercicio, porque lo que está diciendo aquí en este primer versículo que comenzó a leer Ramonita dice cosas que hemos oído y entendido. ¿Qué cosa? Hablar cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Qué cosas? Las cosas que pasaron en el pasado que nuestros padres no les contaron. O sea, la razón por la cual nosotros sabemos nuestra historia, nuestra identidad, quién es nuestro Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, es porque nuestros padres no las contaron, cumpliendo con lo que acabamos de leer en el Pentateuco. Y quiero volver a engranar para los que quizás se han ido conectando desde que comenzamos. Ahorita enseñamos la imagen de un corazón y lo pusimos como un tipo rompecabezas y menciona y estamos viendo estas porciones bíblicas donde estamos viendo qué es lo que está en el corazón de Dios. Con respecto a la familia, fuimos por estas porciones. Génesis establece que lo que está en el corazón de Dios es que se establezcan núcleos familiares, matrimonio, hombre y mujer. Luego estamos viendo Deuteronomio, donde Dios está delegando la responsabilidad de la crianza y del discipulado a los padres en relación a los hijos. Y usted dirá, ok, eso está en la ley, eso está en el Pentateuco, pero ahora ya estamos yendo a los salmos. Y en los salmos nos está enfatizando la importancia de nosotros contarle a las generaciones. No encubriremos a nuestros hijos van a saber. Se lo vamos a contar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, qué cosas, las maravillas de lo que Dios ha hecho. Lo que hizo con nosotros en el pasado, para efectos de lo que fue el pueblo de Dios, pues fue que abrió el Mar Rojo, que detuvo el río Jordán, que cayeron los muros de Jericó de manera sobrenatural y por ahí pudiéramos seguir mencionando, pero también en nuestro contexto, ¿qué ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Y qué le podemos contar nosotros a nuestros hijos de lo que es nuestra historia, de nuestro árbol genealógico y cómo Dios ha estado interviniendo en nuestras familias, en nuestras vidas, en generaciones previas y por ende en las generaciones que vendrán? Y eso está establecido ahí en esta porción, Salmo 78, 3 al 7. Queremos continuar con el Proverbio 22, 6. Y la realidad es que este proverbio muy probablemente, fíjese que ahora estamos en los libros sapienciales, muy probablemente algunos de ustedes se lo saben de memoria. Algunos a lo mejor me lo puede recitar
Pero si no lo puede recitar, pues búsquelo en la Biblia y alguien que por favor me ayude a darle lectura. Aquí lo tengo. Adelante. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Verdad que ese versículo lo hemos escuchado anteriormente en muchas ocasiones? Fíjese que nos está enfatizando lo mismo porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, Él es inmutable, su mensaje no cambia y aún mientras se fue revelando la palabra de manera progresiva, Él siempre nos insistía en un mismo mensaje. Y los que son aquí maestros de educación cristiano o los que quizás desarrollan en sus iglesias campañas de familia, tome nota de esto y si usted desea esta misma presentación PowerPoint, con mucho gusto, usted me escribe por chat su correo electrónico, yo se lo comparto. Compártalo en su iglesia local, compartamos estos principios porque necesitamos, ¿verdad? Retomar esta base, instruir al niño en el camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Quiero detenerme aquí un momento porque ayer tuve la experiencia de estar ministrando en una iglesia donde, wow, sucedió un evento que yo voy a llamarlo un momento que ¿verdad? Lo voy a tomar para un aprendizaje hacia mi persona, en donde un ex miembro de la congregación viene a interrumpir el culto. Y quiero decirle que la situación se escaló en el contexto de Puerto Rico a incluso tener que llamar a la policía. Y la razón es porque esta persona incurrió en una falsa doctrina y ahora tiene la postura de que la iglesia está en error y quiere ir allí a corregirlo. La realidad es que sabemos que él es el que cayó en error. ¿Y por qué estoy dando este ejemplo? Estamos hablando de instruir al niño en su camino y cuando fuera viejo, ¿qué va a pasar? No se apartará de él. Pues fíjese algo, que esta persona, un adulto hoy día, es hijo de miembros de esa congregación. Fue criado por miembros de la congregación. Pero voy a decir que quizás no hubo un fundamento sólido, no se instruyó a ese niño y no quiero obviamente entablar un juicio porque pueden pasar cosas en el camino. Nosotros podemos haber instruido al niño correctamente y la persona como quiera apartarse por caer en error, ¿verdad? Pero yo creo que mientras más hayamos sembrado esa semilla, menos propenso va a ser un niño, un joven o un adulto de apartarse del camino de Dios. Lo que pasa es que tenemos que evaluar si realmente estamos instruyendo. Y quiero quizás mencionar como un ejemplo. El año pasado tuve la oportunidad de traer una reflexión a los padres de estudiantes de una escuela cristiana que estaban en el cuadro de honor. Y me pidieron, Raquel, tráele una reflexión. Claro, siempre tengan en mente que el hecho de que estudiantes vayan a una escuela cristiana no significa que provienen de un núcleo familiar cristiano. Entonces yo ahí aproveché la oportunidad, especialmente porque rondaba por aquellas fechas que acababa de salir el disco de Benito, que usted sabe que se llama Debí tirar más fotos. Así que estaba todo el mundo con el Debí tirar más fotos. Y yo concluí mi reflexión con aquella audiencia de más de 600 personas, invitándoles a no tener que recriminarse en el futuro, no si oye, debía haber tomado más fotos, sino debía haber hecho del altar familiar una prioridad. Y les dejo esa pregunta sobre la mesa. Debí haber hecho de instruir al niño en su camino una prioridad. Debí haber hecho de modelar, ¿verdad? No tan solo decirle al niño, tienes que orar, ayunar, ofrendar, diezmar, asistir a la iglesia, congregarte, modelarlo. E incluso en el altar familiar, que ellos tengan la posibilidad en ese núcleo de intimidad de poder desarrollarse, ¿verdad? Porque pues desarrollar la disciplina de orar, de estudiar la Biblia, proveer un espacio donde podamos hacer preguntas. Y yo incluso aquí hago un alto a lo que es este taller, porque yo creo que aquí Dios nos está dando una clave que puede provocar un avivamiento. Y yo sinceramente creo que si los 8 que estamos aquí decidimos, vamos a retomar el altar familiar,
de ese altar familiar puede comenzar a suceder algo de que de momento, pues, estoy en el altar familiar y de momento llegó el vecino, vente, únete. Y cuando venimos a ver, tenemos una célula en la casa y cuando venimos a ver, ya se está hasta formando una iglesia, ¿verdad? Estoy llevándolo, pero piénselo porque así es como crece la iglesia. Así que llévese ese pensamiento. Yo creo que ahí hay revelación de parte de Dios. Mire, Danelli nos comparte este comentario en el chat. Eso mismo estaba pensando yo. Los adultos que se alejan de Dios muchas veces es porque aún dentro de la iglesia no se les instruyó el camino y su propósito divino de Dios. Tal vez el camino que los padres querían, los padres no tuvieron la oportunidad de discernir el camino del niño que Dios diseñó para ellos. Gracias por esa aportación. En efecto, ¿verdad? Nuevamente yo no quiero juzgar a nadie, cosas pasan en el camino. Y en el asunto de apostatar la fe, hemos visto incluso misioneros que cuando se han ido a otros contextos, vamos a decirle musulmanes, o terminan cruzando fronteras, ¿verdad? Y yéndose a la fe. Y posiblemente la raíz causa es la misma. No tenían un fundamento firme. Por eso es que la Biblia nos advierte, y esto ya en el Nuevo Testamento, que no podemos ser como niños fluctuantes, que no podemos estar tomando leche todo el tiempo, ¿verdad? Que debemos estar ya comiendo carne y que no podemos ser llevados por todo viento de doctrina. Pero la forma de evitar eso es hacer lo que estamos haciendo esta noche. Tenemos que estudiar la palabra y algunos incluso estos textos bíblicos, dice Raquel, pero realmente tú citaste una reunión por Zoom para ver estos versículos que aparentan ser tan básicos, ya los hemos estudiado, ya los hemos visto, pero necesitamos refrescarlos y sobre todo aplicarlos a nuestra realidad actual. ¿Cómo podemos empezar a volver a enseñar la doctrina básica de qué es lo que Dios instituyó que es un matrimonio, cuál es el proceso de discipulado y cómo se da en el entorno de la casa, qué herramientas le podemos proveer a los padres, las madres que están en ese proceso de crianza? Y vamos a ir entonces a este último pasaje en Efesios, capítulo 6, del 1 al 4. ¿Habrá alguien que me pueda ayudar dándole lectura? Aquí está. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Mire, este era el momento clave que yo sé que todos estábamos esperando, porque, bueno, los que son padres y madres aquí están diciendo, bueno, me han puesto aquí como que mucha tarea, es mi tarea discipular, es mi tarea enseñar, es mi tarea instruir, contarles las historias, pero ¿y qué responsabilidades tienen los hijos? Y dicho sea de paso, todos los que estamos en esta reunión somos hijos. Algunos no hemos tenido ¿verdad? La bendición de ser padres, pero todos si llegamos al planeta Tierra es porque alguien nos engendró, somos hijos. Y ahí establece responsabilidades que tenemos. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces incluso también en el núcleo familiar se nos está olvidando la importancia de que los hijos tienen que obedecer a sus padres y honrar a su padre y a su madre. Hoy día, de hecho, hay una cultura bastante fuerte de deshonra. Y qué bueno que, bueno, no sé si llegaste a leer hasta el versículo 4, pero lo enfatizo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí me está saliendo lo de pastor y ya casi quiero predicar, pero importante, el padre y la madre necesitan disciplinar a su hijo. Entonces, ¿cómo también nosotros como iglesia estamos, ¿verdad? Dentro de nuestros sermones, dentro de nuestras predicaciones, dentro de nuestras clases de educación cristiana, orientando a nuestros padres y madres que están en este proceso de criar a los hijos, de cómo establecer una amonestación adecuada, ¿verdad? Porque sabemos que en el pasado quizás hubo unos abusos e incluso cosas que rayaron y llegaron al maltrato, pero entonces hoy día tenemos el extremo donde no nos atrevemos a tocar a un niño, pero entonces ese nene se torna indisciplinado, desobediente, malcriado,
porque no estamos amonestándolo a tiempo para que corrija conductas que si a tiempo se atienden pueden ser corregidas. Así que bueno, aquí hemos contestado a través de estas 5 porciones bíblicas qué es lo que está en el corazón de Dios para con la familia. Entonces aquí, fíjate que puse, usted sabe que ya siempre los pongo como tiene que trabajar, ya yo he hablado mucho. Pero dice aquí la tarea, relacione las escrituras con el principio que enseñan sobre lo que hay en el corazón de Dios para las familias. Es como decir, un escoge y aquí nos da 5 opciones, ¿verdad? Nos dice, las familias deben honrarse mutuamente e instruir a sus hijos con amor. Dígame con qué porción bíblica usted parearía o relacionaría ese enunciado, esa declaración. Discúlpame, Raquel, ¿lo puedes compartir en el slide? ¿Lo tienes en el slide o estás haciendo la pregunta generalizada? Ok, hago la pregunta. ¿Ustedes están pudiendo ver en pantalla lo que yo estoy compartiendo y lo que estoy hablando? Ahora Sí, mismo se quedó bueno, al menos yo relacioné las escrituras con el principio de lo que estábamos leyendo, los versículos. Hasta ahí. Exactamente. Nosotros, fíjese que hay 2 columnas. Está la columna con los versículos bíblicos y al otro Ok, lado hay 5 enunciados. ya lo vi, Entonces, discúlpame. ya, Ya lo ok. vi. Aquí el primer enunciado dice, las familias deben honrarse mutuamente e instruir a sus hijos con amor. El próximo enunciado dice, las familias deben guiar a sus hijos. El tercero dice, las familias son las herramientas de Dios para darse a conocer a través de las generaciones. Número 4 dice, las familias son responsables de enseñarle a los niños acerca de Dios. Y el quinto enunciado dice, las familias son creadas por Dios. Pues la pregunta sería, por ejemplo, ese enunciado, las familias son creadas por Dios. ¿Con cuál de esas 5 porciones bíblicas usted lo relacionaría? Con Génesis 2. Muy bien, gracias, Walter. En Génesis 2 fue que vimos que Dios instituyó la familia, el núcleo base, un hombre y una mujer. ¿Con qué enunciado? Y ahora vamos a la próxima. Vamos a ir desde arriba. Las familias deben honrarse mutuamente. Bueno, o vamos desde abajo para arriba, ya que empezamos con las familias son creadas por Dios. Las familias son responsables de enseñarle a los niños acerca de Dios. Deuteronomio. ¿Quién contestó? Danelli. Danelli, gracias. Mandaría chocolates, pero estamos virtual. Muy bien, se ganó un chocolatito. Y dice por ahí, las familias son las herramientas de Dios para darse a conocer a través de las generaciones. ¿Con qué versículo bíblico relaciona ese enunciado? Salmo 7:8. Salmo 78, allí lo vimos. Las familias deben guiar a sus hijos. Están pensando, eso me gusta. Instruye al niño en su camino, 22:6. Muy bien. Y ya, pues esto es de la Manga Production, ¿verdad? Nos queda, pues, nada más queda una opción. Las familias deben honrarse mutuamente y precisamente vimos en Efesios, porque fíjese que Efesios tenía como 2 porciones. Hay una parte que nos está diciendo, oye, el hijo tiene que honrar a papá y a mamá, es un mandamiento. Pero también nos dice, papá, tú no puedes llevar a ir a tu hijo. Entonces le sigue poniendo responsabilidad al padre, ¿verdad? Porque siempre al que está en autoridad va a tener mayores responsabilidades. Así que por aquí hemos visto un poquito qué es lo que está en el corazón de Dios. Y yo espero que mientras hemos estado hablando, usted vaya reflexionando cómo aplicó esto al día a día, lo que estamos haciendo nosotros en la iglesia como cuerpo de Cristo. Estamos enseñando esto, estamos dando herramientas para que esto suceda en los hogares de las familias que asisten a nuestra iglesia en nuestra comunidad de fe. Así que ahí pongo una imagen, ¿verdad? De una familia, pero
esta es la pregunta. Y yo siempre digo, siempre usted sabe que le pongo una tarea para el próximo día con la tacita de café. ¿Qué hay en el corazón de Dios para esa familia en específico? Trate de pensar en alguna familia de su iglesia que le viene a la mente, o trate de pensar en su propia familia. ¿Qué hay en el corazón de Dios para mi familia, para mi núcleo familiar? Porque a veces estamos pensando siempre con el gorrito, ¿verdad? El sombrero de soy maestro de educación cristiana, soy misionero, y me detengo aquí un momento. Esto no estaba en las notas, pero lo añado. Y tengo una hermana, ¿verdad?, que ha participado en talleres anteriormente y recientemente me envió un post de Facebook donde un pastor estaba compartiendo cómo su hijo entró a la universidad y se volvió ateo. Y eso lo confrontó bien brutal. ¿En qué fallé? Mira lo que estoy diciendo, porque estamos diciendo que a veces estamos pensando con el sombrerito. Soy misionero, soy evangelista, estoy bendiciendo a las familias de la iglesia o de la comunidad, pero se me olvida también pensar en mi familia. Estoy discipulando a mis hijos, estoy aplicando esto que estoy aprendiendo primero en mi familia. Ok, piénselo, sáquenle un print screen, escriba en sus notas esta pregunta mañana con la taza de café por la mañana. Pídale a Dios que le revele cuál es el plan de Dios para tu familia y para las familias en tu iglesia. Y entonces ahora vamos concretamente. Y recuerden, ¿verdad? Esto es una continuación del taller que dimos la semana pasada, el mes pasado. Y ahí nos presenta esta imagen. Y mire la pregunta que nos hace. ¿Cómo ayudar a las familias a discipular a sus hijos? Y lo que nos presenta la imagen es una mesa, dos sillas y en el taller anterior hablábamos, ¿verdad?, de rituales, por así llamarlos, en nuestros hogares que nos ayudan a transmitir la fe en nuestro núcleo familiar. Si recuerdan, ¿verdad?, los que estuvieron presentes, los que no, pues está grabado, lo podemos compartir posteriormente. Y hablábamos de eso, de que a veces podemos tener cosas en la casa, cuadros con versículos bíblicos, eh, y que podemos tener también lo que se llama momentos de enseñanza. Un momento de enseñanza es como lo que yo mencioné ahorita, que si yo voy por la carretera y de momento vi que hubo un accidente, yo ahí puedo empezar a orar y le estoy enseñando a mi hijo con mi modelaje de que cuando hay una crisis, una emergencia, una situación, lo primero que yo hago es clamar a Dios porque Él me va a responder. Eso es un momento de enseñanza en la vida cotidiana, en el día a día. Ahora, ¿por qué ponemos esta mesa en esta imagen? Bueno, porque, voy a decir que tradicionalmente, anteriormente, nos sentábamos a la mesa a cenar, ¿verdad? O a desayunar antes de irnos a la escuela o a almorzar si no es escuela y día de trabajo. ¿Y qué es lo que sucede o sucedía cuando nos sentábamos a la mesa? Hablábamos y conversábamos de las cosas que sucedieron en el día. Entonces, según la conversación que se esté dando, va a dar pie a que nosotros podamos compartir nuestros valores cristianos ante las situaciones que se estén viviendo en ese momento. Pero esto es algo que se tiene que establecer ya como un hábito, es decir, que no hay que esperar a que haya una crisis para nosotros implementar esto. Porque si quiero empezar a establecer un canal de comunicación cuando ya tengo la crisis con el niño o con el joven, quizás me voy a topar con ¿qué? Con barreras, porque no hay la cultura de nosotros estar en constante comunicación. Voy a dar, qué sé yo, se me ocurren dos ejemplos por lo menos. Vamos a suponer que yo voy a la escuela todos los días y todos los días cuando regreso a la escuela, mami y papi me preguntan cómo te fue, cómo te está yendo la clase, qué asignaciones tienes, cómo te fue a la hora del almuerzo, a la hora de la merienda, la hora de educación física. Y estamos conversando normalmente, ¿verdad? De todo lo que pasa todos los días. Bueno, pues ese niño ya está muy
acostumbrado a que esa es la norma, de que hablamos, no lo encuentra como que, ay, ¿por qué mami me está cuestionando, me está interrogando, qué es lo que está pasando? Porque lo ve normal, porque se ha establecido esa cultura dentro de la familia. Ahora, ¿qué tal si ese niño llega a casa ese día y le cuenta, oye, ma, perdón que sea tan coloquial, pero me puse, mira, mami, estaba en la escuela y un niño me enseñó este video y este video tenía pornografía XYZ, o me enseñó un magazine, o me enseñó algo. ¿Y por qué fue y se lo contó y no pensó que era un tabú o algo de, no le puedo contar a mami esto? Porque ya hay ese puente, ese canal de comunicación. ¿Ok? Y quizá yo estoy poniendo aquí el ejemplo del momento de cenar, pero pues quizás haya otro momento. Otro ejemplo que se me ocurre es, eh, y voy a dar un ejemplo porque pues sabemos que lamentablemente hoy día con frecuencia incluso en núcleos familiares se están enfrentando con este reto en el que el niño o el joven quizás está confrontando una crisis de identidad de género, ¿verdad? No está en ese proceso. Ahora, ¿qué pasa si papá y mamá nunca han establecido esta cultura que yo acabo de comentar, ¿verdad? De que todos los días hablamos, cómo te sientes, qué está pasando por tu mente, cómo estás pensando, etcétera, qué cosas estás viendo. O sea, si no hay esa cultura, pero de momento papá y mamá empiezan a observar cosas raras, se está aislando, su núcleo de amistades está cambiando, su forma de vestir está cambiando, sus intereses están cambiando, pero realmente ese joven se abrirá a contarle a papá y mamá lo que está pasando por su mente. Quizás no, porque no se ha establecido esa cultura. Así que cuando hacemos esta pregunta que estamos viendo en pantalla, ¿cómo vamos a ayudar a las familias a disciplinar a sus hijos? Fíjese, algo tan sencillo que estamos proponiendo en este momento, como tenemos que hablar y que eso sea parte de nuestro día a día, no la excepción porque empecé a ver algo, vamos a decir, atípico, anormal, diferente, sino porque todos los días yo me preocupo por ti porque eres mi hijo y porque yo quiero según tú me vas trayendo. Porque a lo mejor, como dije ese día, oye, me enseñaron, vi esta serie y vi tal cosa y se constituye en un momento de enseñanza. Vi esta serie y había una pareja de dos personas del mismo sexo. Y ahí nosotros podemos decir, bueno, mira, ¿verdad? Nos detenemos un momento, vamos a conversarlo. ¿Qué te pareció eso? Fíjate que lo está representando ahí en pantalla, pero nosotros como cristianos no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Génesis que un matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Lo vamos a llevar a qué? A la Biblia. No es porque lo digo yo, es porque lo dice Dios, que es nuestro creador, nos diseñó con un propósito, con un plan. Y en ese momento de enseñanza, obviamente podemos incluso expandir y decir, by the way, no porque ellos sean distintos los vamos a odiar, los vamos a amar. Obviamente rechazamos su conducta, que es el pecado, pero los vamos a amar y vamos a orar por ellos para que Dios pueda obrar una transformación en sus vidas. Porque vamos a ver, veo por aquí algunas reacciones, me dice Ramonita, muy de acuerdo. Dice, ahora competimos con el celular y la tablet. Danelli nos dice, otros momentos puede ser de camino a la escuela y antes de dormir. Excelente, como mencionábamos en Deuteronomio, ¿verdad? Cuando vamos de camino y también antes de dormir, no lo destaqué mucho, pero también en la mañana, porque dice en la mañana y en la tarde, y en la mañana cuando estamos en el proceso de busca la media, estamos buscando la media y el uniforme y lo que sea, pero podemos también tomar esos momentos, ¿verdad? Para que sean momentos de enseñanza, para tener un cántico, para poner música cristiana, para invitar la presencia de Dios, para todo eso. Muy bien, dice Danelli, y de regreso a la escuela también. Ok, yo he dado un preámbulo de todo, ¿verdad? Porque me gusta ampliar, pero por aquí tenemos un video. Ahorita tuvimos un poco de problema con el video. Espero que ahora sí corra. Vamos a ver y si no, pues proseguimos. ¿Cómo podemos alentar a las familias a criar a sus hijos espiritualmente como discípulos en casa? Esta mesa está puesta con varios elementos que nos recuerdan cómo los padres pueden hacer discípulos en casa. Primero,
Aproveche al máximo los momentos de enseñanza. La mesa y las sillas dispuestas para una comida ilustran una actividad ordinaria que hacemos como familia. Anteriormente, en este curso, leímos Deuteronomio 6 del 4 al 7. Decía: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Moisés primero desafió al pueblo de Israel a amar a Dios con todo su ser. Luego, desafió a los padres a estar atentos día y noche a las oportunidades de enseñar a sus hijos. En tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. A estos los llamamos momentos de enseñanza. Los momentos de enseñanza ocurren durante todo el día, todos los días. Pueden ser tan simples como señalarle a su hijo algo hermoso que Dios ha creado y agradecerle a Dios por su maravillosa creación. Quizá se presenten cuando su hijo esté preocupado por un examen en la escuela y usted le recuerde que la Biblia dice en Filipenses 4 del 6 al 7 que no se preocupe, sino que ore por eso y deje que la paz de Dios llene sus pensamientos. Luego ore por eso con su hijo. Si los padres creen que deben seguir un programa complicado de instrucción bíblica para enseñarle a sus hijos, es probable que duden o que no lo hagan en lo absoluto. Sin embargo, todos podemos enseñar a nuestros hijos con nuestro ejemplo como parte de nuestra vida diaria. Segundo, desarrolle relaciones todos los días. Los platos nos recuerdan algo que hacemos todos los días: comer. Alimentemos a nuestras familias con comida física todos los días, pero hay otras cosas más que podemos dar a nuestros hijos. Algunos padres quieren discipular a sus hijos, pero tratan de hacerlo sin primero establecer buenas relaciones con ellos. Los niños no estarán abiertos a nuestro estímulo o instrucción espiritual si no se sienten cómodos con nosotros y disfrutan de nuestra compañía. Los padres pueden hacer una serie de cosas diferentes todos los días con sus hijos, para así construir relaciones más sólidas. Hablen unos con otros, tengan una conversación normal. Escúchense unos a otros con la mente y con el corazón. Rían y jueguen juntos, disfruten la vida juntos. Oren juntos, por la mañana, antes de acostarse y en otro momento del día. Trabajen juntos para cuidar la casa y para cuidarse entre ustedes. Hablen juntos la palabra de Dios y enseñen a medida que la vivan. Expresen su amor con palabras y con contacto físico. Hagamos lo que hagamos, lo importante que debemos recordar es llenar el plato emocional de nuestros hijos todos los días con actividades que desarrollen relaciones con ellos. El tercer principio es: discipline para crecer. Uno de los momentos de enseñanza más intensos llega cuando un niño ha hecho algo mal y necesita disciplina. Es muy fácil para los padres responder a estos momentos de tal manera que hieran el espíritu del niño. Cuando disciplinamos con sabiduría, en realidad ayudamos a nuestros hijos a fortalecerse en su relación con Cristo. Efesios 6:4 dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Las dos palabras que se usan en este versículo para describir cómo criamos a los niños, disciplina e instrucción, tienen significados básicos interesantes en este idioma griego original. Una palabra significa enseñar con gran amor y la otra significa amar con gran enseñanza. Las palabras muestran que debe haber un equilibrio entre la firmeza y el amor.
La sal nos ayuda a entender este equilibrio. La sal está hecha de dos sustancias químicas, sodio y cloro. Cada una de estas sustancias es tóxica por sí misma, son venenosas, pero juntas forman la sal. Algo maravilloso, curativo, útil y sabroso. De la misma manera, si los padres son demasiado permisivos con sus hijos y solo aman sin corregir ni dar pautas de comportamiento, esto puede ser tóxico para el crecimiento de la fe de los hijos. Si los padres son duros con sus hijos sin mostrar amor, los niños pueden volverse resentidos y esto también puede dañar su crecimiento espiritual. Los niños necesitan un equilibrio entre firmeza y amor. Cuando disciplinemos a nuestros hijos, nuestro deseo no debe ser castigarlos, sino corregirlos y guiarlos, dándoles límites saludables para vivir. El amor es mucho más eficaz que la fuerza irrazonable en la formación de discípulos que amen y sigan a Jesús. Por último, sirvan juntos a Dios. La fuente llena de alimentos para todos nos recuerda que una familia que ama y obedece a Jesucristo debe mostrar y compartir su amor con otros fuera de la familia. Esto no es algo que todas las familias piensen hacer. Mateo 5:16 nos recuerda: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hay tantas maneras en que las familias pueden servir juntas para dejar que su luz brille y ayudar a las familias no cristianas a conocer y a amar a Jesucristo. Las familias pueden conocer a otras familias invitándolas a su casa o visitándolas. Conocer a otras familias pasando tiempo recreativo con ellas. Satisfacer las necesidades de una familia necesitada. Orar juntos por familias necesitadas. Invitarlas y llevarlas a un evento de la iglesia. Antes de concluir, repasemos las muchas oportunidades que tienen las familias para discipular a sus hijos en casa. Las familias pueden aprovechar al máximo los momentos de enseñanza, desarrollar relaciones todos los días, disciplinar para crecer y servir juntos a Dios. Muy bien. Y se fijan ahí, fuimos repasando varios de los versículos que estuvimos viendo. Usted sabe que siempre vamos a validar comprensión, aunque esta vez no se los anticipé como en el mes anterior, pero ¿cuál de las siguientes no es uno de los 4 principios mencionados en el video que guían a los padres a discipular a sus hijos en casa? A, servir juntos a Dios. B, invitar al maestro de escuela dominical a casa para enseñar a los niños. C, disciplinar para crecer. D, desarrollar relaciones todos los días. O E, aprovechar al máximo los momentos de enseñanza. Ya sea abriendo micrófono. La B. La B. Sí. Te la había soplado un poquito, ¿verdad? Ahorita. La B. Muy bien. Muy bien. Qué buenos estudiantes tengo aquí. Están aprovechando. Estamos despiertos todavía. Eso es, gloria a Dios. Mire que ya mismito tengo que apagar las luces. Ok, seguimos. Moisés dijo que las familias deberían hablar sobre las verdades de Dios en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Según estos versículos, ¿cuándo deben hablar de la verdad de Dios? Elija las que sean válidas. A, cuando te acuestes. B, cuando vayas por el camino. C, en tu casa. D, en la iglesia. O E, cuando te levantes. ¿Cuáles aplican? En todas. A ver. Todas las anteriores. Pero dice, según estos versículos. En el Deuteronomio 6, 6 al 7. Ahora hay que buscar el versículo de nuevo, porque no me lo sé. Buscarlo para repasar. A, B, C y E, según el versículo. A, B, C y E, muy bien. Dice cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando hablares cuando estés en tu casa, pero no menciona la iglesia. De hecho, la iglesia no existía cuando Moisés escribió, inspirado por el Espíritu Santo, de Deuteronomio capítulo 6
versículos 6 al 7. Y obviamente, sí, cuando estemos en la iglesia vamos a hablar de Dios, pero en la, ¿verdad? Deuteronomio en este pasaje específicamente está Según enfatizando los versículos. Según los que es versículos. exacto, según estos versículos, que es en el núcleo familiar, en ese contexto de la familia, de la cotidianidad. Y eso es importante porque, como dije, quizás hoy día hemos desplazado la responsabilidad de inculcar esos valores o de enseñar eso a la iglesia y realmente la iglesia puede ayudar a equipar a esas familias para hacerlo, pero es responsabilidad de la familia. Muy bien. Al disciplinar a los niños para el crecimiento, Efesios 6:4 nos recuerda que debemos que debe haber un enfoque equilibrado. ¿Cuáles son los dos aspectos que hay que equilibrar? Críticas y elogio, perdón y permisividad, firmeza y amor, o tiempo juntos y tiempos separados. Fe, firmeza y amor. Gracias. Firmeza y amor. Muy bien. ¿Cuál es un ejemplo de un momento de enseñanza que ha experimentado con sus propios hijos o con los niños de su ministerio? Si alguien quiere compartir algún ejemplo. Yo he compartido algunos, ¿verdad? Antes de poner el video, pero no sé si hay alguno que a usted le viene a la mente según hablamos. Bueno, bueno, con mis hijas, cuando ellas me cuentan en la escuela que a una amiguita le está pasando una situación y ellas le hablan de Dios. Déjame ver si yo Ellas, reconozco la voz de esa persona que me habla, es Jean. sí. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno que te Pues, pudiste unir. amén. Entré un poquito tarde, pero Tarde pero llegué. seguro, que es lo importante. Muy bien. Amén, Ok. pues por lo general mis nenas son bien tímidas y eso, pero cuando de momento me cuentan eso, yo digo, wow. O sea, el llevarlas a la iglesia, el hablarle de Dios y el instruirle me está haciendo efecto. Ujú. Eso es. Eh, yo le puedo contar, por ejemplo, como mencionas, da un ejemplo con niños de su ministerio. Ustedes saben que en un momento dado tuvimos un grupo de jóvenes bien grandecito en la iglesia, pero cuando empezamos chiquitito, con poquitos jóvenes, recuerdo un día llegué con una gorra que me había comprado que decía que tenía un salero precisamente y decía como que tú eres sal, algo así, pero en inglés decía you're the salt, algo así, no me acuerdo muy bien lo que decía. Y a uno de los jóvenes le llamó la atención y aproveché que le llamó la atención y conversamos sobre eso. Y le dije, no, porque mira, acuérdate que la Biblia dice que somos la sal de la tierra. Y expliqué, ¿verdad?, que uno de los propósitos de la sal es evitar que las cosas se corrompan, ¿verdad? Que en aquel entonces, como no existía nevera, pues las carnes, ¿verdad? Cuando se sacrificaba algún tipo de ganado, eh, lo salaban para evitar que se corrompiera, se pudriera de hoy para mañana y durara unos cuantos días más en lo que se lo comían. Así que, pues expliqué eso, cómo la iglesia también hacemos esa misma función de evitar que este mundo se corrompa demasiado pronto. Ok, ese fue un momento de enseñanza, ¿verdad? Porque pues tenía la gorra, le llamó la atención y aprovechamos y explicamos lo que dice la Biblia. Muy bien. Raquel, Sí, adelante. discúlpame, Denis por aquí quería aprovechar de decirte, cuando yo le daba escuela bíblica con Carlos a los niños de la comunidad, Ujú, por mucho tiempo, pues, siempre pues había un grupo de cuatro hermanitos que siempre pues preguntaban que cuando uno se pierde, cómo regresar. Y siempre pues yo le busqué la analogía de que cuando uno se pierde, cómo regresar a casa, buscando instrucciones que estuvieran en la mente, que se las repitieran. Y curiosamente, ellos estuvieron más o menos cuando tuvieron 12 13 años y llegó un momento dado que después se perdieron. Obviamente desaparecieron, no se fueron del pueblo, todo, pero hace 3 meses regresaron. Y uno de ellos me dice, yo regresé porque en el momento más difícil de mi vida yo recordé aquella palabra que decía cómo regresar a casa. Y porque yo lo utilizamos que a la casa del hogar, el lugar seguro, y la casa de Dios, la iglesia, y regresó.
Y hasta se casó el sábado en la iglesia. Amén. Qué bueno. Eso es excelente, qué bueno. Gracias por compartir eso, ¿verdad? Todos esos testimonios nos edifican. Así que, ¿cuáles son una o dos formas no mencionadas en el video en las que las familias pueden servir a los demás juntos? ¿A alguien se le ocurre? Se mencionó, ¿verdad? Que el servir juntos pudiera, eh, Ah, las familias pueden servir juntos. ¿Se les ocurre alguna manera en que las familias pueden servir juntos de las que no se hayan mencionado en el bueno, video? nosotros, aquí Ramonita, este, mi hija y su esposo y los dos niños viven conmigo y ellos son de la iglesia católica. El nene está en el colegio católico. Sin embargo, yo estoy trabajando con los, no, con los sin hogar de Caguas y los sábados servimos comida, le damos ropa, hacemos, espérate, estamos ayudando allí y el niño no ve la hora en que él pueda ir y servir y él quiere servir la comida y él quiere repartir los zapatos y él identifica, mira, abuela, aquel tiene los zapatos rotos, vamos a darle uno. O sea, él ama ese momento de repartir, de entregarles cosas y ese es mi momento de que él entienda, ¿verdad? Que dar es mejor que recibir y que servir nos hace grandes y todas las cosas que aprendimos. Excelente. Así Gracias, que, gracias por compartir eso. Y sí, mira, en la iglesia tenemos el Ministerio de Banco de Alimentos y uno de los de las familias que sirven el Banco de Alimentos, en muchas ocasiones los hijos colaboran en ese proceso. Y llegó un día en que, así que ya ellos hacen eso como familia, una forma de servir. Entonces llegó un día en que en la escuela uno de los hijos de esa familia se entera que uno de sus amiguitos, pues su papá está desempleado y él fue a la iglesia a preguntar, oye, ¿le podemos proveer una compra del banco de alimentos a este compañero mío de clase? Entonces, fíjese, es eso, sirviendo juntos, pero está el modelaje, ahí le estamos inculcando muchas cosas en que a veces pensamos que la forma que vamos a enseñar, y está bien que hay que repetir, como dice ahí Deuteronomio, ¿verdad? Hay que repetirla y hay que hablarla constantemente, pero a veces más que hablarlo, repetirlo, hay que modelarlo, hay que hacerlo. Es que si yo digo que hay que ir a la iglesia, pues yo me congrego también, no es ve tú que yo me quedo en casa, o lo mismo, ¿verdad? Ayunar, orar y todas las demás disciplinas. Y servir es una de las disciplinas espirituales que nos ayuda a crecer muchísimo también espiritualmente. Ok. Así que déjame mover por aquí esto para que lo podamos ver, pero haciendo alusión a la imagen que vimos, ¿verdad? En el video, ¿qué principio de cómo ayudar a las familias a discipular a sus hijos en casa lo desafió más? Si usted es padre, ¿cómo puede poner en práctica este principio en casa? Si usted no es padre, ¿cómo puede implementar este principio en su ministerio de niños? Y esas son preguntas, ¿verdad? Que nos van a hacer reflexionar. Quizás hoy no nos vamos a tomar todo el tiempo, pero nuevamente si usted le quiere tomar un print screen, pero es eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Está diciendo, pues, había como distintos puntos, el punto de momentos de enseñanza, el punto de disciplinar, el punto de hacerlo a diario, el punto de servir juntos, ¿verdad? Son distintos puntos ¿cuál de esos te desafió más? Y ya que te desafío, si eres papá, ¿cómo lo puedes poner en práctica este principio en tu casa? O en el caso de que no eres padre, pero estás ejerciendo el ministerio, ¿cómo puedes implementar este principio en el ministerio de niños o de jóvenes? Eh, y yo les puedo decir, y voy a levantar la mano, quizás por el mismo hecho de que yo no he sido madre, la parte de disciplinar a mí se me hace difícil. Y yo he tenido que aprenderlo. Pero los jóvenes cuando llegaban a la iglesia, ellos como quien dice, y ellos que nunca vean este video, hacían conmigo lo que les daba la gana. Pero con el tiempo yo misma me fui dando cuenta que era necesario, sí, hay que mostrarles el amor, pero tiene que llegar el momento de ser firme y de disciplinar y de corregir, etcétera. Así que ese a mí me resulta un poco difícil. Lo de hacerlo a diario, ¿verdad? Pues estamos en constante comunicación y servir, siempre buscamos formas de que
el Ministerio de Jóvenes incluya oportunidades de servir, como eso que mencionamos, el banco de alimentos, repartir tratados para evangelismo o involucrarnos en distintas formas de servir. Así que esas no son tan retantes para mí, pero en lo personal, pues esa, pues me declaro culpable. Danely, adelante. Bueno, para la primera pregunta de discipular a los hijos en casa, es bien importante hablar con tu cónyuge antes de hacerlo, de verdad, de manera que todo el mundo esté en la mesa, porque, ¿verdad? Ahora con todas estas cosas de diferentes, ¿verdad? Itinerarios entre los niños, entre actividades extracurriculares y el trabajo, pues es bien importante que como padres, como mamá y papá, ¿verdad? Decidan y hablar entre ellos, decidan cuándo hacerlo, a qué hora y cómo hacerlo. Eso es crucial. Y el segundo, para implementarlo en el Ministerio de Niños, tengo una idea que no sé si realmente sería bueno, pero primero darle una charla así, ¿verdad? A las familias de la iglesia. Y segundo, se me ocurre, no sé si ustedes saben que hay unos manteles que vienen que son blancos y hay unos Sharpies que pueden escribir en los manteles. Siempre me viene a la idea que ese mantel sería el mantel de la familia de la iglesia y entonces rodarlo de casa en casa y hacer que ¿verdad? Que las familias cuando tengan un momento de comer, ellos escriban en ese mantel su versículo bíblico o escriban los nombres de sus familiares que primero conocieron a Cristo, porque están a Cristo, que escriban los testimonios. Y entonces esa familia se ruede ese mantel a otra familia. Y al final se va a quedar como un mantel con todos esos versículos bíblicos y todas estas huellas ¿verdad? De testimonios, pero a la misma vez fomentando la unidad en la casa y la conversación de todos estos principios. Muy bien, me parece excelente la idea. Y eso que tú acabas de traer a colación va súper a tono con lo que estamos diciendo, porque el tema que estamos hablando es cómo involucramos a las familias. Entonces, nosotros como líderes podemos simplemente dándole estas ideas de, mira, vamos a sentarnos a la mesa con este papel en blanco y vamos a escribir un versículo, porque a lo mejor al papá o a la mamá no se le ocurre la idea de cómo iniciar la conversación o cómo hacerlo de manera creativa o cómo hacerlo de manera dinámica o que sea diferente, que no se torne monótono. A lo mejor ya lo están haciendo, pero siempre siguen una misma estructura y necesitan tener variedad. Y en nosotros poderle aportar ideas como esa que tú acabas de decir, pues definitivamente le añade ese elemento. Y a eso, ¿verdad? Si nos ponemos a hacer un brainstorming ahora, estoy segura que nos saldría un montón de cosas chéveres que podemos darle la idea a papá y mamá. Yo les puedo decir que de chiquita, por ejemplo, mami se sentaba con nosotros y nos leía libros, pero eran libros con historias cristianas. Pero ese era un momento que nos sentábamos como familia, volviendo al tema que decía ahorita Ramonita, que ahora estamos quizás a veces demasiado pegados al celular, a la tablet, a la computadora, y quizás desconectarnos, pero escuchar, porque eso también va creando unas memorias de nosotros como familia, pero a la vez son historias que se nos están quedando grabadas. Muy bien, excelente. Gracias, Danely. Ya veo a Danely escribiendo un libro pronto con ideas creativas de cómo involucrar a las familias. Tremendo, muy bien. Así que vamos a ver este otro videíto. Los padres tienen un trabajo desafiante. Necesitan apoyo y aliento del cuerpo de Cristo mientras trabajan para criar a sus hijos para que sean discípulos del Señor Jesús. Si bien hay muchas actividades que las iglesias pueden hacer por las familias, tales como sermones, talleres y consejería, los líderes del Ministerio de Niños también pueden apoyar y alentar a las familias en el discipulado de sus hijos. Podemos orar por las familias por nombre y hacerles saber que estamos orando por ellos. Incluso podemos preguntarles si tienen peticiones de oración o alguna necesidad por la que quieran que oremos. Podemos alentar a las familias con respecto a sus hijos y compartir historias sobre el crecimiento espiritual que observamos en ellos. Podemos hablar con los padres y estar sinceramente interesados en ellos. Algunas iglesias envían a casa hojas de trabajo o documentos para que los padres puedan ver
lo que su hijo ha aprendido y hacer un seguimiento con ellas. Podemos alentar a los niños a orar por sus familias y ayudarlos a pensar en maneras que pueden servir a sus padres. Podemos visitar a nuestros niños y sus familias en su casa. Y podemos planificar actividades o eventos donde las familias asistan y participen juntas. Todas estas ideas fortalecen el vínculo entre la iglesia y la familia por el bien del discipulado de sus hijos. Nuestra influencia podría ser limitada, especialmente en las familias no creyentes. Cuanto más construyamos relaciones, animemos y busquemos momentos sencillos para compartir palabras positivas sobre los niños con sus padres, más abiertas estarán estas familias a considerar su propio crecimiento espiritual, así como el crecimiento de sus hijos. Las familias son muy importantes para ayudar a los niños a crecer como discípulos de Jesús. Busquemos formas de apoyarlos como colaboradores en esta importante tarea. Muy bien, así fíjense que ahí mismo fuimos por la misma línea de lo que veníamos hablando. Cómo podemos darle ideas en una hoja de papel con cosas que ellos puedan hacer como familia, un versículo bíblico que puedan estudiar juntos, un libro que puedan estudiar juntos, un devocionario. Algunas de estas cosas las mencionamos en la sesión anterior. Así que aplícalo. Escribe una idea práctica de cómo puede comenzar a apoyar o a animar a las familias cristianas de su iglesia o ministerio a discipular a sus hijos en casa. Bueno, ahí ya Danelli nos compartió una, en el video vimos algunas. Voy a seguir a lo próximo. Pero si a alguien que se le ocurre una, escríbalo en el chat y así compartimos la idea y nos llevamos distintas ideas para las distintas iglesias aquí representadas a los distintos ministerios. Escriba una idea práctica de cómo puede comenzar a apoyar o animar a las familias no creyentes de los niños que asisten a su iglesia o su ministerio. Fíjense que son dos cosas distintas, porque están los niños que vienen a la iglesia y sus padres también son creyentes, pero tenemos otro círculo de niños, ¿verdad? Un grupo de niños que asiste a la iglesia, pero sus padres no son creyentes. Incluso no necesariamente asisten a la iglesia. En mi contexto, en mi iglesia, eso sucede y en las iglesias de mi comunidad también. En el caso nuestro particular, nosotros tenemos guagua, ¿verdad? Entonces, como podemos proveer transportación, hay niños o jóvenes que obviamente con el debido permiso pueden venir a la iglesia, pero sus papás no necesariamente están viniendo. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar ese momento para quizás con algo que le enviamos, una tarea al niño que tiene que hacer con su papá, se empieza a involucrar? Palabras finales. Voy en este momento, ¿verdad? Vamos a hacer un wrap up, pero voy a dar por concluida la parte donde estamos grabando.